Las Tunas ONG te da la bienvenida a un nuevo capítulo de Economía en tu idioma, un programa en alianza con Gustavo Lazzari. Encontrarás el material de este episodio en www.lastunasong.org.ar/economía. Bueno, vamos a tocar en dos reuniones dos mercados importantes, que son el mercado de trabajo y el mercado de capitales, y previamente a recordar un concepto que es muy importante para entender a qué viene todo esto. En primer lugar, sabemos que los recursos son menores a las necesidades. Para asignar los recursos y maximizar la producción tenemos que asignarlos correctamente. Aparece cuatro jugadores. Uno es el empresario, que en algún libro leí que es una suerte de demandante de saldos. ¿Qué significa esto? Va a invertir en capital, trabajo y tierra, y le va a quedar lo que le queda. Si acertó, le va a quedar ganancias; si no acertó, le van a quedar pérdidas. Pero va a establecer contratos con los dueños del capital, con los dueños del trabajo y con los dueños de la tierra. Esto es, con personas que son dueñas de las máquinas o de los recursos para comprarlas, con los dueños de la tierra o de las materias primas y con los dueños del trabajo, es decir, los trabajadores. Con ellos se establece un contrato a cambio de determinado servicio que el empresario establece cuál es, va a pagar el salario, la renta de capital o la renta de la tierra. Ese contrato va a ser fijo, lo va a cumplir, le vaya bien o le vaya mal. Ahora, si le fue bien, quiere decir que la sumatoria de todos esos costos fue menor al precio de equilibrio, al precio al cual logró vender. Si no logró vender al precio adecuado, habrá perdido plata, habrá ganado menos y corregirá para la próxima. Así funciona el sistema económico, y vamos a ver qué pasa en el mercado de trabajo. Primero, el trabajo es el recurso más ajustable a cualquier tipo de actividad. Es muy difícil que haya trabajo desocupado. Nos va a costar entender ese concepto. Sin embargo, vemos todos los días desocupación, así que vamos a tratar de explicar por qué sucede eso. Es razonable que una máquina esté desocupada, porque una máquina que hace, por ejemplo, una máquina de escribir, cuando pasó la tecnología y se pasó al WhatsApp o a otro mecanismo de escritura, la máquina cayó en desuso, quedó desocupada. Pero el trabajo es muy difícil entender esto. Vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Qué es la oferta de trabajo? La oferta de trabajo son personas que ofrecen sus servicios intelectuales, físicos, para trabajar en función de la demanda de otra persona. En este caso puede ser el empresario. ¿Quiénes demandan trabajo? Las empresas, los negocios, personas también que le piden a otros que colaboren en la tarea. A cambio de eso se paga un precio. Ese precio se llama salario. ¿Recuerdan lo que habíamos visto en moneda? ¿Por qué se llamaba salario? Pues en aquel momento se pagaba con sal, etc. El punto es, ese precio puede ser alto o bajo. Y eso es otra discusión. Los mercados de trabajo siempre logran que la oferta sea igual a la demanda, es decir, que el desempleo sea cero. El problema que podemos tener es que en países pobres el salario sea bajo. ¿Hay mercados donde el desempleo es cero? Muchísimos. ¿Hay países donde el desempleo es muy bajo, casi cercano a cero? Se llaman en la literatura el desempleo friccional, porque en realidad el desempleo se mide a través de una encuesta, y en ese momento la encuesta una persona puede estar cambiando de trabajo justamente, entonces ahí aparece como desocupado, pero muy bajo, 3, 4, 5%. Hay también muchos países. Sin embargo, hay otros tantos, y mucho más también, donde hay tasas de desempleo más altas, más superiores al 5%. Ya se dice que no es más friccional, que ya es una tasa de desempleo, digamos, preocupante, porque hay alguien que está buscando trabajo y no lo encuentra. ¿Ok? Desempleo se va a medir como aquellas personas que buscando trabajo no lo tienen. Distinto es la persona que decide no trabajar por cuestión de edad o lo que sea. Entendamos dos fenómenos entonces distintos. Un problema de precio, si es alto o bajo, y un problema de cantidad, si hay personas o no hay personas desocupadas. En un mercado, digamos, por ahora, ya vemos lo teórico, la oferta siempre tiende a igualarse a la demanda. Siempre, inexorablemente, aún a salarios bajos. El problema que podemos tener es por qué el salario es bajo. Entonces acá hay que empezar a entender esto. ¿Cómo se determina el nivel de salario? Si el salario es un precio, las personas van a estar dispuestas, digo personas, ahora vamos a llamar a partir de ahora empresas, las empresas van a estar
dispuestas a contratar trabajadores hasta tanto el costo de contratación sea igual al valor de lo que esa contratación produce. En términos más técnicos, el costo laboral se va a igualar al valor de la producción del trabajo, del producto marginal de trabajo. Vamos ahora a desarmar esta igualdad. ¿Qué es el valor de la producción? El valor de la producción es el precio del producto que estamos fabricando y la cantidad de producto que vamos obteniendo. La productividad por el precio. Acá puede haber dos cosas. Primero, que la productividad sea muy baja. Si a mí me ponen, Gustavo Lázari, a cavar un pozo con la mano y puedo hacer un pozo en un año, mi productividad es bajísima. No tengo ni herramientas ni expertise para hacerlo. Y poca voluntad seguramente. Entonces, pero saquemos el tema de la voluntad. Con más voluntad que le ponga, no sé hacerlo y no tengo herramientas. Voy a producir poco. Si el pozo es caro o barato es casi irrelevante porque todo número multiplicado por 0 va a dar muy bajo o por un número bajo va a dar bajo. La segunda cuestión es el precio del producto que hacemos. Si lo que hago es un pozo de relativa inutilidad, el precio va a ser muy bajo. Entonces, productividad baja por precio bajo, nadie va a estar dispuesto a pagarme mucho por mi trabajo. ¿Está claro? Ahora, supongamos que tengo una pala. Supongamos que aprendo a usarla eficientemente, ya mi productividad aumenta. Si el precio es bajo, mi salario va a aumentar por lo menos por mi productividad. Supongamos que en lugar de una pala tengo una retroexcavadora automática y que tengo el expertise para usarla. Ya mi productividad es muchísimo. Supongamos ahora que el precio del pozo no es poquito, es mucho, porque le hago pozos para las petroleras, o hago pozos para empresas que tienen que tender tendido de fibra óptica, no sé, o una emergencia, y el precio sube. ¿Ok? Voy a tener alta productividad y alto precio. Va a haber muchas personas dispuestas a ir por ese valor que estoy creando. ¿Está claro? Entonces, ¿de qué depende el valor del trabajo? Hasta ahora, de la productividad. La productividad del trabajador se llama educación. Algunos lo llaman capital humano. ¿Ok? Es qué capital agregamos a las personas para que su productividad sea máxima. Es más, el trabajo, como es muy maleable, el capital humano te permite hacer tareas para las cuales pensaste que no podías hacerlo. Y puede sonar feo lo que voy a decir, pero un ingeniero puede ser taxista, pero un taxista no puede ser ingeniero. ¿Ok? No es el óptimo que un ingeniero trabaje de taxista, porque seguramente habrá que querer hacer otra cosa. No es nada contra los taxistas, por supuesto, pero tiene esa capacidad de adaptación. Cuanto más capital humano metamos en la gente a través de la educación, la productividad va a ser mayor. Además, el segundo factor de productividad son las máquinas. Siempre se dice que el mejor amigo del hombre es el perro. El perro con suerte te trae el diario, difícilmente te lo lea, ¿no? Sin embargo, las máquinas te ayudan a aumentar la productividad. Fíjense una cosa muy interesante. Las herramientas tienen formas de brazos. Cuando uno agarra una pala, en el fondo de la pala es un brazo extendido con la mano abierta, que en lugar de mano, porque se te rompen los dedos para hacer los pozos con la mano, el humano puso una madera en lugar del brazo, una piedra, después una chapa en lugar de la mano. Y con eso es una pala. El martillo no es otra cosa que el puño golpeando. La pinza son los dedos cruzándose. El hombre se copió a sí mismo con herramientas. ¿Por qué hizo esto? Porque necesitaba aumentar su productividad. Una pinza aprieta mejor y más fuerte y más seguido que dos dedos. Un martillo martilla mucho mejor que el golpe de puño. Entonces, lo segundo que aumenta la productividad de trabajo y con ello los salarios es la capitalización, las máquinas disponibles para el trabajador. Esto va a explicar por qué el salario en Nueva York es mucho más alto que el salario en Calcuta. Hay más máquinas dispuestas. No es que los sindicatos son mejores en Nueva York que en la India. No es eso. Hay más máquinas dispuestas. Y después está qué bien producís. Si producimos bienes de bajo precio, podemos tener alta productividad y bajo salario. En el extremo, las pirámides de Egipto son muy lindas ahora, pero no creo que les haya gustado mucho a los egipcios que murieron haciéndose las pirámides. Tenían una productividad determinada, pero el precio de ese producto en aquel momento era cero. Solamente lo valoraba el emperador. Hoy tiene un valor mayor, qué sé yo. Eso por un lado. Ahora, lo que está dispuesto a pagar la empresa se llama costo laboral. Ese costo laboral, dijimos, en la unidad marginal se une, se iguala
al valor de la productividad marginal, que es la productividad del trabajador, que depende de la educación y de las máquinas, y el precio del bien que produce, multiplicado por el precio del bien que produce. Ok, ¿qué es el costo laboral? El costo laboral es todo lo que eroga el contratador, la empresa o la persona que está contratando trabajo. Esto es el salario de bolsillo que el trabajador se lleva efectivamente al bolsillo, más los impuestos al salario, más lo que se llama salario no monetizado, que serían las prestaciones de la seguridad social, más el costo de las regulaciones. Entonces, vamos a poner los números. Supongamos que un trabajador produce, estamos por ejemplo en los pozos, 100 pozos por día y cada pozo vale 10 pesos. ¿Ok? Es decir, que si yo contrato a un trabajador, puedo obtener de él 1.000 pesos. Quiere decir que a todos los trabajadores que produzcan más que los 100 pozos, los voy a contratar hasta el último. ¿Ok? Ese trabajador marginal, el que menos produce. Ahora tenemos esa cantidad de trabajo contratado. Pero ¿cuánta plata se llevan los trabajadores? Yo dije que hasta 1.000 pesos estoy dispuesto a pagar. Supongamos que el salario fuera 1.000 pesos. Si el gobierno viene y pone un impuesto del 10%, yo no tengo 1.100 para pagar. Es decir, que un trabajador va a quedarse sin trabajo. ¿Quién va a quedar con trabajo? Aquel trabajador que produce más que los 100 pozos. ¿Ok? Porque ese sí me va a permitir igualar el valor de mi costo con el valor de mi ingreso. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos a suponer que el impuesto no es 10%, es 50%. Con lo cual, ya el salario de bolsillo va a bajar a 500. Pero supongamos que además hay salario no monetario y que además hay regulaciones. Entonces ahí tenemos la diferencia que cualquiera de nosotros conocemos, la diferencia entre el bruto y el neto, que en realidad es un poco más compleja. Lo que el trabajador se lleva a su bolsillo es mucho menos de lo que el empleador paga en materia de costo laboral. Entonces, para aumentar los salarios, lo primero que tenemos que hacer es ver cómo estamos con la productividad marginal. Podemos tener personas que trabajan mucho, pero que ese trabajo se traduce en poca productividad. Por ejemplo, un cartonero. ¿Trabaja el cartonero? Por supuesto. Empuja un carro con las manos, junta el cartón, lo dobla, lo acomoda, trata de maximizar la capacidad del carro, lo lleva hasta un lugar, lo vende. El trabajo fue enorme, su productividad fue baja, porque mucho más lo hubiera hecho con una máquina, y el valor de lo que produce es bajo. Por eso su salario es bajo. ¿Ok? Vamos al otro extremo. Vamos a un jugador de fútbol, vamos a Messi. ¿Cuál es su productividad? Altísima, por su entrenamiento, porque sabe hacer goles, etc. ¿Qué produce? Algo muy caro, que son los goles. La gente paga bonos por los goles, paga camisetas, paga entradas. El mercado valora eso. Entonces, produce algo caro, hace mucho producto de ese algo caro, y encima está en un ambiente que lo capitaliza. Está en el mejor equipo uno de los mejores equipos del mundo, que siempre le dan la pelota redonda, con un buen campo de juego, con buen entrenamiento, con un médico cercano, con lo cual el valor de la productividad marginal de Messi es muy alta. ¿Ok? Por eso el salario de Messi, cuando uno ve en el mercado, es mayor al salario de un cartonero. Ahora, ¿cómo hacemos para elevar el salario? Hay que ir a la productividad marginal. Hay que ver qué tiene para producir. Esto es, qué tiene de educación, qué tiene de máquinas. Hay que ver el precio de lo que produce. Por eso muchos decimos la economía tiene que estar abierta para lograr los mejores precios posibles en cualquier parte del mundo. Y segundo, hay que ver cómo está el contenido impositivo del costo laboral. La Argentina está en la peor de las posiciones. Tenemos baja productividad porque tenemos problemas de educación, tenemos problemas de capitalización, nos faltan máquinas. Argentina no tiene máquinas, definitivamente. La capitalización por habitante es bajísima en comparación con cualquier país del mundo. Producimos cosas que no tienen mucho valor porque la economía está cerrada y además el 50% de los salarios son impuestos. Entonces, eso es lo que explica el salario bajo. Hacemos una línea, ¿qué explica el desempleo? Y tiene que ver con esto. Cuando el gobierno establece leyes de salario mínimo o leyes similares a la del salario mínimo, vamos a ver que
la cantidad de gente dispuesta a trabajar es mayor a la cantidad de gente que demandan. Por lo tanto, más gente dispuesta a trabajar, menos gente que demandan, por lo tanto, aparece algo que es un sobrante, en términos microeconómicos hablando, por supuesto, las personas no sobran, que se llama desempleo. Hay un excedente, hay más gente ofrecida que gente demandada. ¿Esto por qué? Porque el precio percibido es más alto que el precio que pueden pagar las personas que contratan. Ahora, ¿cómo se baja el desempleo? Hay que bajar las regulaciones que hacen similares a un salario mínimo. ¿Podemos con eso bajar el nivel de salario? Sí, es probable que baje el salario. Por eso hay que trabajar sobre la productividad y el precio del bien. Ahora, vamos a la historia. ¿Qué es lo que defiende el trabajador? Si vamos a la historia, la Argentina trajo 16 millones de personas en 50 años, entre 1853 y 1910, 60 años, de las cuales 7 millones de personas decidieron quedarse. En ese momento, las leyes que protegían el trabajo eran 6 artículos del Código Civil. Quiere decir que las personas vinieron sabiendo que estaban desprotegidas. Algo las atrajo. ¿Qué es lo que lo atrajo? La oportunidad, porque la demanda de trabajo era mayor que la oferta de trabajo. Aún así, la Argentina producía tanto que la demanda de empleo era mayor que la oferta de empleo. Eso hacía que los salarios subieran, fueron superiores a Europa, por lo tanto, claramente la gente vota con los pies, se tomó un barco y se fue de lugares de salarios bajos a un lugar de salario más alto. Después la Argentina empezó a proteger la situación laboral. Y aparecieron las leyes laborales, no solo en la Argentina, en todo el mundo. De hecho, en el año 57 se incorporó en la Constitución. La legislación laboral da un mínimo de protección al empleo. Hasta ahí todo bien. La economía puede funcionar con esas legislaciones laborales. No habría mayor problema. Quizás en el extremo teórico podemos tener alguna discusión. El problema es que la Argentina sobredimensionó la legislación laboral. La hizo demasiado protectiva. Tan protectiva que disminuyó la demanda de trabajo, por lo tanto, desprotegió al trabajador. Hoy tenemos buenas leyes laborales, súper protectivas, pero no tenemos demanda de trabajo. Entonces, tenemos que volver a ese equilibrio. Ese equilibrio se logra en lo que se llama instituciones de la seguridad social, pero no hipertrofiadas, es decir, razonables, como lo que marca la Constitución. Estos son casos que todos conocemos, como por ejemplo indemnizaciones por despido, que bien pueden ser a cargo de seguros y no a cargo de la empresa. Entonces, si lo hicieran compañía de seguros, el costo laboral de eso sería mucho más bajo y la empresa estaría dispuesta a contratar personas porque no tendría industria del juicio. Y en ese contexto la demanda de trabajo aumentaría y eliminaríamos el desempleo sin reducirse por ello el nivel de salarios. Esto es establecer una situación de seguridad social racional. La Argentina hoy está en el peor de los mundos porque a esto le agregó la hipertutela laboral. ¿Cuál es el rol de los sindicatos en todo esto? Los sindicatos son asociaciones libres, asociaciones civiles. Cualquiera, en la Constitución lo establece bien, está el derecho de asociación. La historia sindical es muy rica en la Argentina desde el comienzo, porque aún cuando nos dicen que no había industria, había sindicato, con lo cual había industria, antes del advenimiento de la legislación laboral a principios del siglo XX. Pero el rol de las organizaciones sindicales es la protección del trabajador dentro del marco de la Constitución Nacional. El problema de la Argentina es que tenemos instituciones sindicales que se extralimitan aprovechando una hipertutela laboral que a su vez se extralimitó respecto de lo que dice la Constitución. ¿Por qué es el peor de los mundos? Y vamos a los números. Porque Argentina tiene baja productividad del trabajo, los productos que producimos no son atractivos en el mundo, con lo cual el precio es bajo, ya ahí tenemos un nivel de salario natural bajo, pero además tenemos alta tasa de impuestos sobre los salarios, con lo cual el salario baja mucho más todavía. Y además tenemos una hiperregulación laboral apañada en sindicatos que se extralimitaron a través de una hipertutela. Conclusión, la Argentina tiene un récord tristísimo que hace 12 años, hoy estamos en el 2021, hace 12 años que no creamos empleo privado en la Argentina. Y los precios establecen que el nivel de salario privado es menor al nivel de salario público, por lo tanto la gente tiende a ir al salario público, al empleo público, y es similar o relativamente superior a la sumatoria de planes.
Por lo tanto, el incentivo a trabajar en el empleo privado está muy reducido. ¿Ok? Los países normales tienen salarios privados altos, salarios públicos relativamente más bajos y las prestaciones en contingencia para planes sociales son muy, muy bajas en relación al salario privado. Entonces, el incentivo de toda la gente es trabajar en empresas productivas. Ahora, el rol de la política es resolver esta cuestión de la productividad marginal del trabajo. Ahí está la oferta de educación y la posibilidad de comprar máquinas. Además de reducir la carga laboral y la carga regulatoria sobre el trabajo. Esto fue Economía en tu idioma. Encontrarás el material de este episodio en www.lastunasong.org.ar/economía. Si te interesa participar de reuniones para conversar sobre estos contenidos o querés ser facilitador y organizar tu propio grupo, contactanos a través de este mismo link. Podés encontrarlo en la descripción.